Hago este video quizás ya muy tarde debido a que la última película dentro del universo de Star Wars llamada Los Últimos Jedi tiene ya casi un mes de haberse estrenado, y aunque no tiene mucho que llegó a los cines, en nuestra actual sociedad moderna, acostumbrada al inmediatismo, un mes es un abismo de tiempo. Y después de todo el revuelo, expectativas y debates provocados por este filme, muchos probablemente ya lo olvidaron y no la recordarán hasta finales de año, cuando el spin-off de Han Solo sea estrenado. Pero ¿qué podemos hacer? Ahí son las tendencias en nuestros tiempos. Aunque quizás este tema ya haya caducado en menos de 30 días y ya no tenga la repercusión que pudo tener, decidí esperar el tiempo necesario para reflexionar, analizar y dar mis conclusiones sobre qué me había dejado la película, más allá, digamos, de la trama o de los personajes. ¿Había cumplido mis expectativas? ¿Cuál era el significado dentro de la franquicia? ¿Cuál era su significado dentro de la franquicia? ¿Todos los ataques que recibió eran realmente justificados? Ese fue un trabajo que no podía hacer en 1 o 2 días, por lo cual decidí tomarme el tiempo necesario. The Last Jedi provocó toda una avalancha de reacciones y comentarios dentro de los fanáticos y no tan fanáticos de Star Wars, una polémica que estoy segura sus realizadores ya esperaban, y que de hecho la aprovecharon para promocionar el filme. Todo inició hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Bueno, no, de hecho no. Todo inició por allá del 2012, cuando propios y extraños quedaron atónitos ante la noticia de que Disney compraba por $4,000 millones a Lucasfilm, la productora creada por George Lucas y que poseía los derechos legales de la legendaria franquicia cinematográfica Star Wars, un auténtico ícono de la cultura pop, cuyo impacto e influencia aún eran enormemente fuertes en la actualidad, a más de 30 años de su estreno. La sorpresa se convirtió en algunos casos en incertidumbre y en otros en odio cuando Disney anunció que haría una nueva trilogía de la saga, contando lo que había sucedido después del regreso del Jedi, la cual en teoría había concluido la historia de Star Wars. Y digo en teoría porque más allá de las 6 películas conocidas por todos, existían una serie de libros, cómics y videojuegos cuyas historias habían sido aceptadas como canónicas por el propio George Lucas y que durante 30 años habían expandido la historia y el concepto de un universo de Star Wars hasta puntos insospechados, hablando de eventos que habían ocurrido incluso miles y miles de años antes de lo que vimos en los cines. Así pudimos conocer el origen de la antigua república y cómo los primeros Jedi o Jedis se habían dividido en 2 bandos bien definidos y enemistados, los caballeros Jedi por un lado y los lores Sith por el otro. Muchas novelas también habían explorado la vida de Luke Skywalker después de derrocar al Imperio, donde él formó una nueva orden Jedi, se casó con una antigua Sith e incluso tuvo hijos, los cuales a su vez vivieron sus propias aventuras. Así que ante la presencia de este universo expandido, Disney solo tenía 2 opciones: hacer adaptaciones de las novelas que mencioné, o en un acto sumamente arrogante, así como arriesgado, pero también muy lógico, ignorar todo el canon y empezar desde cero. Como sabemos, el ratón se inclinó por esta última, y así relegó un vasto y complejo universo ficticio construido a lo largo de décadas y décadas, dándole el nombre alternativo de Star Wars Legends, como si se tratara de una historia alterna o de un universo alterno más bien. Y ahora todo lo canon sería únicamente lo aprobado por Disney, teniendo como base las 6 películas originales y algunas series como Clone Wars. Esto de entrada terminó por alejar a muchos fans de antaño, y no sin razón, algunos habían invertido mucho dinero y tiempo en explorar y saber sobre el antiguo canon, y de repente nada de eso había sucedido. La frustración es más que aceptable en este punto. Las nuevas películas se estrenaron. Tuvimos El Despertar de la Fuerza, que fue poco menos que un remake encubierto de Una Nueva Esperanza. Se editaron algunas novelas y cómics para ayudar a cimentar y darle lógica a esta nueva línea temporal. Algunos, como el cómic de Darth Maul, son de hecho de bastante calidad y pueden satisfacer incluso a los fans de Legends. Hasta aquí nada relevante, pero a finales del año pasado sucedió un evento que sí dio mucho, pero mucho de qué hablar: el estreno de Los Últimos Jedi, donde a diferencia de lo que muchos fans querían ver, no tuvimos a un Luke Skywalker siendo ese gran héroe que recordábamos, amable, valeroso, intrépido y poderoso.
En cambio tuvimos a un viejo gruñón que renegaba de todas sus enseñanzas, al punto de declarar que los Jedi debían desaparecer. It's time for the Jedi to end. Eso, sumado a su esperada, aunque apresurada muerte, provocó la ira de muchos. Tremenda cantidad de críticos y fanáticos gritaban al cielo que Disney había cometido un crimen, que había destruido el legado de Star Wars. ¿Pero realmente fue así? ¿Realmente esta nueva postura trazada por Luke es tan alejada a lo que sabemos de Star Wars? En mi opinión, no. Y sí, aunque me hubiera gustado ver a Luke en su mejor momento con escenas de acción emocionantes y rápidas, no puedo negar que esta nueva versión es de hecho una evolución perfectamente justificada del personaje, y que de hecho este nuevo rumbo tomado por Disney con respecto a su visión de la fuerza y la relación de los Jedi con los Sith también es un rumbo lógico y acorde a las reglas internas de Star Wars, que no lo traiciona. Por el contrario, regresa como suele casi siempre suceder a su punto de origen. Antes de continuar, quiero dejar en claro, no estoy defendiendo a los últimos Jedi, es una película imperfecta en muchos sentidos. Tiene problemas de ritmo, inconsistencias y conveniencias exageradas que han sido explicadas al detalle por otros, y el cambio de director es muy perceptible. Muchas ideas propuestas por J.J. Abrams, que parecía tendrían importancia, fueron simplemente ignoradas por Rian Johnson, quien apostó por un estilo mucho más arriesgado, y eso se lo reconozco. La falta de un villano fuerte e intimidante también es una carencia que, muy a su pesar, esta nueva trilogía no ha sabido subsanar. Pero como dije, todo esto ha sido expuesto al cansancio en otras reseñas. Mi objetivo, por otro lado, es hacer una exploración sobre el seminuevo acercamiento que el canon actual está teniendo sobre la forma de concebir a la fuerza, y que no es nuevo en absoluto. Y si lo preguntan, mi calificación a los últimos Jedi es un firme 7 de 10. Debo aclarar también que retomaré cosas tanto de la actual línea temporal como de Legends, pues al parecer Disney retomará muchos de los elementos de Legends siempre y cuando no entren en contradicción con su propio canon. Por ejemplo, en la serie de Clone Wars, que sigue siendo canónica, en el capítulo final vemos al maestro Yoda enfrentándose a la sombra de Darth Bane, uno de los Sith más poderosos e importantes del viejo universo expandido, por lo cual la existencia de este Sith también ya es oficial en la versión de Disney. La fuerza. La fuerza, según Star Wars, es una especie de presencia metafísica existente en todas partes del universo, que se expresa por medio de los seres vivos y la naturaleza en sí, parecido al primer motor de Aristóteles. Esta fuerza es la creadora e impulsora del universo y su orden. En ese sentido, guarda un innegable parecido al Tao propuesto por Lao Tse. Es obvio que George Lucas estudió y se inspiró fuertemente en la riquísima filosofía oriental para crear este concepto. El Tao es definido por el taoísmo como la esencia primordial del universo, y aunque está en todos lados, es enormemente escurridizo. Al igual que la fuerza, puede ser fácilmente percibido, pero nunca definido. Es el orden celestial que hace que las cosas sean como son. La fuerza y el Tao están divididos en tres partes, aunque la palabra partes no es muy correcta, sino más bien habría que hablar de interpretaciones o visiones. Pero por términos pedagógicos, dejémoslo así por ahora. El taoísmo cree en tres fuerzas: el yin o fuerza pasiva, el yang o fuerza activa y el Tao, fuerza conciliadora. Las dos primeras, a pesar de ser antagónicas, se complementan entre sí, y al unirse o estar en equilibrio, forman la tercera. En Star Wars, de igual forma, el lado luminoso o Ashla sería una versión del Yin practicada por los Jedi. Ellos ven a la fuerza como un río imbatible que sigue su flujo siempre bajo sus propios términos, por lo cual el Jedi debía dejarse llevar por la corriente con abstinación y serenidad, como lo dicta su código. No existe emoción, solo existe paz. No existe ignorancia, solo existe conocimiento. No existe pasión, solo existe serenidad. No existe caos, solo existe armonía. No existe muerte, solo existe la fuerza. Y su famosa frase, que la fuerza te acompañe. El Yang, por otro lado, sería el Boga o lado oscuro practicado por los Sith, para los cuales la fuerza es meramente un medio para obtener el poder y así la victoria. Algo aclarado en su propio código: la paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza, con la fuerza obtengo poder, con poder obtengo victoria, con victoria mis cadenas se rompen, la fuerza me liberará.
y también en su propia frase característica, que la fuerza te sirva bien. Según la cronología de Legends, los inicios dentro del estudio de la fuerza y por tanto el origen de los Jedi se remonta a 25.000 años antes de la batalla de Yavin, en un planeta conocido como Titan. Aparentemente, a pesar de que la fuerza está en todos lados, existen determinados puntos geográficos donde su presencia es mayor, y uno de ellos era Titan, donde se desarrolló una civilización de seres humanoides que curiosamente también eran sensibles a la fuerza, o sea que eran capaces de percibirla e incluso manipularla de forma consciente y no netamente intuitiva. Esto permitió que en este lugar se desarrollara todo un culto alrededor del entendimiento del Bendu, como le llamaba esta gente. Ahora, estos primeros portadores de la fuerza, conocidos como Jedi, distinguieron también el lado luminoso y el lado oscuro, y entendieron que dependiendo de las preferencias y objetivos de cada persona, todos solían inclinarse por uno u otro lado. Y esto es lo importante, para ellos no se trata de elegir, sino de encontrar un punto de equilibrio. Si algún Jedi perdía el equilibrio, se le aplicaba una medida correctiva, que era enviarlo a alguna de las dos lunas de Titan. Por ejemplo, si se inclinaba mucho a las pasiones, el egoísmo y el individualismo, del lado oscuro obviamente, eran enviados a la luna de Bogan para apreciar la luna de Ashla. Por el contrario, si se inclinaba en demasía a la pasividad e inercia, era enviado a Ashla, donde observaba la luna de Bogan. Como vemos en este punto, la lucha entre Jedis y Siths era algo totalmente ajeno, no había bandos enfrentados entre sí, sino que coexistían en uno solo. El Jedi aspiraba a poder penetrar y comprender este concepto intermedio, la armonía cósmica que permitía a ambas facetas relacionarse y darle un orden al universo, tal como trató Luke de mostrárselo a Rey. Así que ¿cómo fue posible que este culto terminara en sangrientas guerras e incluso genocidios por parte de ambos bandos? Todo inició a partir de un factor externo, cuando el Imperio Infinito, el Imperio Rakata, cuya importancia histórica es fundamental en el universo de Star Wars, entró en contacto con Titan y trató de invadirla. Los Jedi, muy a su pesar, debieron pelear por primera vez en su historia, y ahí fue cuando la división empezó. En un contexto tan violento y destructivo como una guerra, no quedó más que elegir bandos. Los Jedi, cercanos a la luz, tomaron una postura protectora y misericordia hacia las víctimas colaterales de la invasión, mientras que los cercanos al lado oscuro vieron en la guerra la oportunidad para cimentar un poder político y social individual. No pasó mucho tiempo para que las tensiones entre estos dos grupos provocaran un primer enfrentamiento, conocido como las Guerras de la Fuerza de Titan, con la derrota de los practicantes de Bogan como conclusión. De hecho, los partidarios del lado oscuro no conocerían más que la derrota en sus numerosos enfrentamientos contra los Jedi. Eso desde luego hasta la Gran Purga Jedi, que fue la más grande victoria de los Jedi oscuros. ¡Y qué victoria, señores! Ahora, en las guerras de Titan, ninguno de ambos lados se definía a sí mismo como Jedi oscuros o Jedi luminosos. Todos se reconocían como hermanos de la fuerza, y todos aún creían en cierta forma en una especie de equilibrio necesario. Como vemos, honestamente, el enfrentamiento entre el lado oscuro y el lado luminoso no es más que un invento de los portadores de la fuerza. Esa idea Luke no la sacó de la manga, sino que más bien fue una idea que vino de estudiar toda una filosofía antiquísima a la cual él seguramente tuvo acceso al poseer los primeros libros Jedi, y que lo influyeron fuertemente. En el enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan en el episodio 3, el Jedi le dice algo muy cierto a su Padawan. ¡Te he fallado, Anakin! ¡Te he fallado! Efectivamente, Anakin no había traicionado a los Jedi le habían fallado a él, al no saber forjarlo, al reprimir sus obvias emociones y pasiones, convirtiéndole en un olla express que terminó explotando. Tanto Yoda como Obi-Wan habían visto que Anakin poseía sentimientos negativos, oscuros y pasiones imposibles de contener. Un viejo Jedi lo hubiera instruido para que no negara sus sentimientos, que los usara, que los aceptara, mas que no se entregara a ellos, tal como lo propone el budismo o el nihilismo de Nietzsche, para quien en la conformación del superhombre el sufrimiento es algo necesario. Pero en su lugar se encontró con una doctrina rígida, monolítica, donde tanto el odio como el amor eran prohibidos. Eso, sumado a su inestabilidad emocional, fueron la receta al desastre.
Cuando Luke dice que un Jedi creó a Darth Vader, está dando una gran razón, aunque a medias, pues al final fue Anakin quien decidió por voluntad propia entregarse a las enseñanzas de Palpatine. Pero mi punto es que el extremismo en la doctrina Jedi tuvo secuelas importantes, y es algo que el nuevo canon está explorando, y es algo que me agrada. Digo, simplemente piénsenlo. El personaje de Anakin durante la segunda trilogía, los episodios 1, 2 y 3, se nos dice que él es el elegido para volver a darle equilibrio a la fuerza. Ojo con esa palabra, equilibrio. Equilibrio significa que tanto el lado oscuro como el lado luminoso existan al mismo tiempo con el mismo nivel de poder o influencia. ¿Pero realmente es entrenado para eso? Claro que no. La Orden Jedi sabe que hay un Sith sobreviviente. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Destruirlo. Pero creo que para que haya equilibrio tienen necesariamente que existir los Siths. ¿Qué no entonces para poder destruir los Siths y aún así mantener el equilibrio es necesario que los Jedi desaparezcan? It's time for the Jedi to end. Ajá. De hecho, piénsenlo, en una situación tan desigual donde había miles y miles de Jedi y solamente un Sith, ¿no era obvio entonces que el elegido para darle equilibrio a la fuerza se inclinara al lado oscuro? La profecía se cumplió. Claro que eso provocó la Orden 66 y que los Jedi fuesen destruidos, provocando un nuevo desequilibrio que Luke tuvo que resolver, dando inicio a un círculo vicioso donde aparentemente la única solución para volver a dar equilibrio es... It's time for the Jedi to end. ¡Gracias! Es muy interesante, como dije, este nuevo entendimiento que el canon está haciendo sobre la fuerza y que de hecho en mi opinión está muy justificado. No es casualidad que en el primer número del cómic de Mace Windu esté dudoso sobre la participación de los Jedi en las guerras clon, pues eso va en contra de sus enseñanzas. Desde luego, este tipo de visiones de luz contra oscuridad no evitó que en el tiempo hubiera renegados que acercaran a las posturas filosóficas de los Jedi. En este caso podemos mencionar a los Jedi grises, tales como Qui Gon Jinn y Ahsoka Tano, e incluso el Lord Sith Darth Victibus, que como tal, a pesar de ser instruido dentro del lado oscuro, nunca usó ese poder para el mal, sino que al contrario terminó formando una familia y viviendo pacíficamente. E incluso Mace Windu, uno de los caballeros Jedi más reconocidos, se acercó al lado oscuro y creó un modo de pelea con el sable láser que fue considerado casi herético, ya que usaba las emociones tales como la ira y el odio para funcionar. De hecho, el propio Mace Windu restringió su enseñanza a muy pocos, ya que pensaba era muy peligroso. Así que Luke tuvo esta revelación. Los Jedi como culto habían tenido una gran responsabilidad, aunque no toda la culpa, no solo de Darth Vader, sino de todos los Sith existentes. Las guerras entre los Jedi y los Sith pasaron de ser pequeñas batallas regionales entre dos posturas a convertirse en guerras estelares con millones de víctimas inocentes. De hecho, vayamos un poco más allá. Ya que los Sith nacieron de los Jedi y fue precisamente un Sith quien impulsó y provocó la guerra clon, los principales responsables indirectos de la guerra fue la Orden Jedi. No solo eso, sino que fueron incapaces de impedir que un Sith se hiciera con el poder político, incluso dejaron que formara un imperio. La guerra había sido una prueba para la Orden Jedi y todos los Jedi, incluyendo Yoda, Obi-Wan y claro Anakin, habían fallado. No es raro que cuando un culto se institucionaliza a niveles demasiado avanzados y crea un sistema de creencias muy rígido, aparezcan renegados que deseen regresar a las raíces. El movimiento protestante de Lutero nació como un intento de regresar al cristianismo primitivo, predicado por Jesús, lejos de los rituales súper complejos y dogmáticos de la Iglesia Católica. Este acercamiento a los rituales Jedi primitivos es algo desarrollado por este nuevo canon, por eso le está dando tanta importancia a una ex Jedi renegada como Ahsoka Tano. Por eso en Star Wars Rebel, Ezra utilizó un holocrón Sith para aumentar su conocimiento y potenciar sus habilidades. Por eso Yoda lo mandó a buscar ese holocrón en primer lugar.
Por eso el propio Yoda destruyó los primeros libros Jedi, porque muy a pesar de la sabiduría contenida en ellos, también en ellos se hallaba la raíz o la semilla de una futura dictonomía entre el lado oscuro y el lado luminoso, algo que conmovió a Ahsoka, conmovió a Luke y conmovió a Yoda, y era una idea gastada e inútil. Era momento de pasar a algo nuevo, y para eso tenían que regresar al origen. Y eso es lo que vemos en nuestra nueva trilogía, a dos protagonistas tremendamente conflictuados, una Rey noble de espíritu pero atormentada por los errores del pasado, y un Kylo que se siente traicionado pero que al mismo tiempo duda numerosas veces de su fidelidad al lado oscuro, permitiéndole incluso vivir a su madre. Eso, aunque a nivel trama no es muy efectivo, como concepto general del nuevo canon es muy profundo. Desde luego la batalla final es inevitable, pero me interesa ver cómo se hará esta batalla en este nuevo contexto. Pero aún así no tengo dudas que será Rey la Lutero de Star Wars, la que reniegue de lo que antes había hecho de la doctrina algo dogmático e inalcanzable, y lo regrese a sus primitivas bases de equilibrio, no de confrontación, de orden, no de leyes, de complementación, no de enfrentamiento. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay miedo, hay poder. Yo soy el corazón de la fuerza. Yo soy el revelador fuego de la luz. Yo soy el misterio de la oscuridad. En balance con el caos y la armonía. Inmortal con la fuerza. Código Jedi. Y cuando terminamos el video de esta semana, si te gustó, te la sabes, dale like, suscríbete, compártelo, ayúdame a hacer este proyecto más grande. Desde la nueva dimensión nos estamos viendo muy pronto.